Buenos días, tengan todos. Sean bienvenidos a una nueva clase. Esta semana en la clase de Educación Cívica vamos a estar desarrollando el tema acerca de la familia. Vamos a hablar cuál es el concepto de familia, cuáles son las funciones de la familia y los tipos de familia que existen dentro de nuestra sociedad. Podemos definir a la familia como un grupo de personas que poseen un grado de parentesco y conviven como tal. Todos en algún momento de nuestra vida hemos pertenecido a una familia. Ya vamos a hablar más adelante que no precisamente la familia tiene que ver con un parentesco consanguíneo o de sangre, sino que nosotros podemos elegir o tener otro grupo de personas que convivimos con ellas y se convierten en nuestra familia. La palabra familia proviene del latín famulus, que significa sirviente o esclavo. En efecto, este concepto es muy antiguo. A la expresión incluía que los parientes y los sirvientes de la casa del amo. Entonces, este es un concepto muy antiguo. Realmente el concepto de familia que nosotros actualmente manejamos es el concepto que mantiene la sociología, que la sociología define a la familia como la unidad social mínima constituida por el padre, la madre y los hijos. Este es el concepto básico que tenemos de la familia. Y según el derecho, la familia es un grupo de personas relacionado por un grado de parentesco, lo que anteriormente les mencionaba. Existe un grado de parentesco en a lo que nosotros referimos a la familia, que a continuación vamos a definir cuáles son esos tipos de parentescos. Número uno, existe el parentesco por consanguinidad, que es básicamente el más conocido, que son las personas que descienden del mismo progenitor, es decir, del mismo padre y de la misma madre, son las personas que se conocen como consanguíneos, es decir, que pertenecemos o tenemos el mismo tipo de sangre. A ese parentesco, a ese tipo de familia se le conoce como parentesco de consanguinidad. Pero hay otras personas que forman familia por otro tipo de parentesco y ese es el parentesco por afinidad. Y es aquella relación que se da entre el cónyuge y los consanguíneos de su cónyuge. Entonces son ese tipo de familia que usted escogió porque se casó con una persona y la familia de esa persona usted la escogió por afinidad, es decir, fue su elección y se da un parentesco, una relación familiar entre todos y cada uno de ellos. Y por último tenemos el parentesco civil, que es la parte que se refiere a la adopción. Muchas personas en alrededor del mundo eligen ese parentesco y deciden adoptar. Bien, siguiendo con el tema, vamos a hablar acerca de cuáles son las funciones de la familia. Recordemos que la familia es una institución básica de la sociedad para que nosotros como seres humanos nos desarrollemos como buenos ciudadanos y buenas personas. Nosotros tenemos que pertenecer a una familia, ya sea una familia por afinidad o una familia por consanguinidad. Es decir, nosotros podemos elegir la familia en que nosotros queremos pertenecer y de acuerdo ahí nosotros desarrollamos los valores que se han inculcado dentro de la familia. La familia como tal tiene diferentes funciones. Entre ellas tenemos la función económica, que se refiere a la función económica que los padres son encargados o los encargados son los responsables de suplir todas las necesidades económicas de la familia. En eso se refiere a la comida, a la vivienda, al vestuario, a la alimentación, a la medicina. Esa se refiere a la función económica, que son los padres los responsables de proveer todas esas situaciones que tienen que ver con economía. Luego tenemos la función afectiva. Recuerden que dentro de la familia, dentro de los grupos familiares, debe de existir el amor, debe de existir la comprensión. Entonces, esa es la función afectiva. Los padres deben demostrar afecto hacia los hijos y por ende los hijos van a recibir el afecto de ellos a sus padres. También se da la función reproductiva. Eso se refiere a que dentro de la familia, ustedes saben que debe de haber reproducción porque si no el término de familia queda corto. Si dos personas se casan y no se reproducen entre sí, es decir, no procrean hijos, eso significa que todavía no hay una familia como tal, porque si recordamos el concepto básico de la sociología, la familia se define como la relación que se da entre padre, madre y los hijos. Entonces, por eso es que la función reproductiva es una de las importantes dentro del círculo familiar.
Luego tenemos la función educativa y socializadora, que significa que los padres son los responsables de que sus hijos vayan a una institución educativa, que reciban una educación de calidad y que son los responsables de que sus hijos cuenten con todos los instrumentos o los materiales que se necesitan para tener una educación de calidad. La siguiente función es una función protectora, que significa que los padres son la figura que protegen a los hijos. Siempre se dice o siempre se ha mencionado que los padres siempre van a proteger de los peligros que se han enfrentado los hijos. Entonces, por eso es que dentro de la familia se da esta función. Y por último, tenemos la función recreativa, que también debe de darse dentro de un grupo familiar. La función recreativa no simplemente se trata de ir a la escuela, de ir al trabajo, de estar en la casa, sino que la familia tiene el derecho y como padres tienen la función de que los hijos se recreen, es decir, de salir a pasear, de salir a un lugar fuera de su casa, salir al mall, etcétera. Entonces, eso tiene que ver con la función recreativa. Bien, ahora vamos a hablar acerca de los tipos de familia. Son tres. El tipo de familia número uno, el básico, es el tipo de familia nuclear y es aquella que está formada por el padre, la madre y los hijos, ya sean unidos por matrimonio o por unión de hecho. ¿Qué significa matrimonio? Es cuando están casados por la ley o por la religión, y unión de hecho son aquellas uniones de personas de una pareja que no se ha casado ni por lo civil ni por la iglesia. Entonces a eso se refiere, pero no deja de ser familia. En este punto se puede añadir que la familia compuesta se caracteriza por una familia, por ser una familia nuclear, más las personas que poseen vínculos sanguíneos con solo uno de los miembros de la pareja. Por ejemplo, hijos de otra pareja que se incorporan al núcleo familiar. Entonces, si observamos la imagen, la familia nuclear básicamente es el padre, la madre y los hijos, y en un dado caso, si una pareja se casa y uno de los padres tiene, el padre, por ejemplo, tiene un hijo de otro matrimonio, este hijo forma parte también de esta familia nuclear o familia elemental. El tipo de familia número dos es la familia extendida y es aquella que se forma con los demás miembros de la familia como tíos, abuelos y primos. También recuerden que tenemos la familia nuclear, los padres y los hijos. Se convierte en una familia extensa cuando nosotros incluimos a nuestros tíos, a nuestros primos, a nuestros abuelos, etcétera. Entonces, recuerden que nuestros tíos probablemente tienen hijos, muchos hijos, entonces esos también se van incluyendo dentro del grupo familiar y se convierte en una familia extendida o familia extensa. Luego tenemos la familia monoparental. La familia monoparental es aquella que está formada por uno de los dos progenitores, ya sea el padre o la madre y sus hijos. Mono es un término matemático y el término matemático significa uno. Esto suele ser consecuencia de la muerte, divorcio, abandono por decisión de tener hijos de manera independiente. ¿Qué significa la familia monoparental? Entonces tenemos dos imágenes aquí. Puede ser que solo esté la madre y sus dos hijos. Eso es una familia monoparental, ya sea que el padre de estos dos niños haya muerto, se hayan divorciado o los haya abandonado o porque la mujer haya decidido tener un hijo de manera independiente. Pero no solo se da el caso de la mujer, también existe familia monoparental en donde el hombre es quien procrea y cría a los hijos, ya sea porque su mamá murió, se divorciaron o los abandonó, o porque él decidió simplemente dar en adopción, adoptar a un niño y ser una familia monoparental. Mono significa que solo en la familia hay solo uno de los progenitores, ya sea el padre o ya sea la madre. Bien, espero les haya quedado claro los temas de esta semana. Paso a explicarles lo que será su asignación. Deben de completar esa hoja de trabajo sobre las funciones básicas de la familia. Ustedes pueden leer en la parte de arriba. Primero van a marcar con una carita alegre en el cuadro correspondiente. Es un cuadro comparativo, un cuadro resumen, en donde en la primera columna tienen diferentes tareas que se hacen dentro de la casa o dentro de la familia. Entonces usted lo que va a colocar es una carita en el que corresponda. Por ejemplo, la número uno, ¿quién tiende la cama? En nuestra casa, ¿quién tiende nuestra cama?
la atiende mamá, la atiende papá, la atienden los hermanos o el abuelo o todos. Si todos hacen esa función, usted va a colocar la carita en los que colocan y hacen esa función. ¿Quiénes sacan la basura? Pueden ser todos, pueden ser dos, pueden ser solo uno. Entonces usted va a ir leyendo y debe de ir pensando quién hace esas tareas dentro de la casa. En la número 2, usted va a colocar el tipo de función que está cumpliendo. Por ejemplo, los domingos vamos a pasear en familia. ¿Qué función es esa? Anteriormente yo se las mencioné y les explicaba y les daba algunos ejemplos. Entonces, usted va a colocar en la parte de aquí, después de la flecha, qué función es. Mis padres me enseñan a decir por favor y gracias. También hay un tipo de función en donde los padres son los responsables de educarnos. Quiero a mi familia, ellos también me quieren, también hay una función para ese tipo de acciones. Luego, mi mamá y mi papá trabajan para poder alimentarnos y educarnos. También les expliqué que hay una función encargada dentro del círculo familiar que se encarga y es responsable de que los hijos se alimenten y se eduquen. Y en la parte de abajo va a leer atentamente y va a completar. Va a leer un texto y luego va a ir completando para más o menos saber cuáles son los vínculos consanguíneos o por afinidad que se dan dentro de una familia. Bien, espero que les haya quedado clara la asignación y el tema de esta semana. No se olviden que nuestra clase virtual es el día jueves de 2 a 3 p.m. Espero que todos se puedan conectar y ahí indagar y hablar un poco más acerca de este tema. También les recuerdo que las asignaciones deben de ser entregadas el día viernes antes de las 5 de la tarde mediante la plataforma de Google Classroom o por WhatsApp. Si durante la semana usted tiene alguna duda o consulta sobre el tema o la asignación de esta semana, puede escribirme a mi número personal de WhatsApp y gustosamente le atenderemos. Espero que muchas bendiciones de Dios sean para todos ustedes. Muchas gracias.